Hola Jaque, buenas tardes, gracias por la introducción como siempre. Bueno, espero que todos aquellos que nos estén escuchando estén todos muy bien y estén teniendo una buena tarde. Como siempre, en Simplemente Jesús, damos gracias a Dios porque podemos llevar su palabra y podemos hablar acerca de las Sagradas Escrituras y podemos enseñarlas. Entonces, hermanos, quiero invitarlos a que puedan abrir en sus Biblias la carta a los Colosenses. Estamos haciendo una nueva serie expositiva a los Colosenses. En nuestro último programa vimos la introducción a los Colosenses y vimos los saludos, vimos el saludo que Pablo hacía en esta carta. Estuvimos hablando acerca de los peligros y las herejías que estaban circulando por esa iglesia de Colosas. Y luego vimos todo lo que era el saludo de Pablo, vimos su apostolado, vimos quién estaba acompañando a Pablo, que era el hermano Timoteo, vimos a quién estaba dirigida la carta, que eran los creyentes, como Pablo dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, y luego vimos los ingredientes del saludo de Pablo, ¿no? Que siempre se repiten en sus cartas, que era gracia y paz a sus hermanos de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, seguiremos estudiando Colosenses, iremos del versículo 3 al versículo 8. El mensaje de hoy lo titulé La gratitud de Pablo, y estaremos hablando acerca de eso. Pero bueno, primero quiero orar al Señor y que Él nos pueda dirigir en esta tarde y que pueda ser de bendición esta palabra que vamos a exponer, hermano. Señor y Padre, que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, por poder enseñar tu palabra, por Radio Bíblica Siloé, Señor. Gracias por simplemente Jesús, Padre, que podemos llevar tu palabra a aquellos hermanos para que puedan ser bendecidos, Señor, con tu palabra. Sabemos que exponernos fielmente a tu palabra es lo mejor para nuestro crecimiento como cristianos. Sabemos que es lo mejor para conocerte cada día más y para conocer cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Te pedimos, Padre, ahora que estés al control de todo, Señor, de la tecnología, para que pueda funcionar bien, para que los hermanos puedan escuchar bien el mensaje. Te pedimos también por el mensaje que va a quedar grabado, que aquellos hermanos que no puedan escuchar en vivo lo puedan escuchar luego, Señor, y que sea de bendición también para sus vidas, Padre. Te pido que me ayudes a exponer fielmente tu palabra, Señor, y a predicar, Señor, aquello que tú nos has enviado, esa gran comisión que tenemos como cristianos de predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, Padre. Señor, que tú seas glorificado en medio de este mensaje y Padre, aquellos que no te conocen puedan venir hoy a Cristo en arrepentimiento y fe, puedan ser salvos, Señor, y conocer a Cristo y que la verdad los haga libres, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, dejamos todo, Padre, en tus manos. Amén. Muy bien, hermanos, invito a que estén en Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8, vamos a leer. Colosenses 1, versículo 3 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Muy bien, hermanos, hoy estudiaremos del versículo 3 al 8 y dividí el mensaje en tres partes. Como dije, el mensaje lo titulé La gratitud de Pablo y lo dividí en tres partes. La primera parte va a ser, el primer tema se llama Pablo agradece a Dios, que es del versículo 3. Pablo agradece a Dios. El segundo tema es los motivos por los cuales Pablo agradece a Dios. Vamos a ver los motivos por los cuales Pablo agradece a Dios. Y el tercer tema es el Evangelio produce fruto y crecimiento. Repito, primer tema, Pablo agradece a Dios. Segundo tema, los motivos por los cuales Pablo agradece. Y el tercer tema, el Evangelio produce fruto y crecimiento. Vamos con el primer tema. Pablo agradece a Dios. Versículo 3.
siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, siempre orando por vosotros. Se refiere a sus hermanos de Colosa. Y hermanos, esto siempre los vemos. Pablo siempre recordaba a sus hermanos en Cristo. En todas las cartas las que él escribe, en la mayoría, él siempre, al principio de la carta, siempre habla de que él está orando por sus hermanos, que él recuerda a sus hermanos en oración. En Romanos 1:8 dice, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. En Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, siempre damos gracias a Dios por ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Pablo siempre recordaba a sus hermanos, siempre en sus oraciones. Hermano, eso es una enseñanza para nosotros. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros vamos a pedir algo a Dios, también debemos recordar a nuestros hermanos. No solamente debemos pedir por nosotros, no solamente debemos orar por nuestras familias, sino que también debemos orar por otros hermanos en la fe. Debemos orar por otros hermanos, eso es importante. Y Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron? Pablo agradece a Dios. Pablo siempre agradecía a Dios por sus hermanos. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18, dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo. Y mire cómo continúa, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, la voluntad de Dios, dice la palabra, que es que seamos agradecidos en todo. En todo debemos ser agradecidos a Dios. Estamos en una prueba, da gracias a Dios. Estamos en un tiempo de bendición, damos gracias a Dios. Estamos en un tiempo difícil, damos gracias a Dios también, hermanos. Porque recuerden que las pruebas tienen un propósito para que nosotros podamos crecer en la gracia de Dios. Y nuestra fe, Señor, nuestra fe en medio de la prueba es probada, hermanos, y siempre produce crecimiento. Entonces, en todo momento debemos dar gracias a Dios. Es muy fácil dar gracias a Dios cuando todo sale bien, cuando todo sale como queremos. Ahora, cuando todo se pone boca arriba, cuando todo parece ser que se derrumba a nuestro alrededor, ahí es difícil dar gracias a Dios. Pero nosotros como cristianos debemos dar gracias a Dios en todo. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Y en Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, es importante que siempre agradezcamos a Dios por todo. El simple motivo que tú ahora, hermano, estés escuchando este mensaje, que yo esté predicando este mensaje, es por la gracia de Dios. Es gracias a Dios. El simple motivo que yo me haya levantado de mi cama esta mañana es por la gracia de Dios. Es gracias a Él. Y debemos siempre elevar gratitud a Dios. Siempre, hermanos. Debemos aprender como cristianos a hablar. Hay muchos que tú le preguntas, ¿y cómo estás? Yo estoy bien, por suerte. No, hermano, esa palabra por suerte debe ser erradicada de nuestras bocas, de nuestras palabras. Debemos aprender a hablar como cristianos. Si estamos bien, es gracias a Dios. Y toda bendición que recibimos es gracias a Dios. Toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Pablo siempre agradecía a Dios por sus hermanos. Pablo no atribuía su gratitud a la suerte o algo místico, no. Él sabía que Dios estaba detrás de todo. Y él agradece a Dios por sus hermanos. Y más adelante vamos a ver por qué Pablo agradece a Dios. Pero eso es importante, hermanos. Es importante que nosotros practiquemos la gratitud con Dios. Todo lo que ocurre en nuestra vida, todo lo bueno y todas las pruebas que llegan a nuestra vida vienen de parte de Dios muchas veces, hermanos. Y debemos aprender
a darle gracias a Dios. Y miren cómo dice el versículo 3, cómo termina. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, al decir esto, muestra que Jesús es uno en naturaleza con Dios, como cualquier hijo lo es con sus padres. Entonces, hermanos, como yo siempre digo, no podemos separar a Jesús de Dios, no podemos. Aquí vemos la deidad de Cristo. Y esto lo hemos repetido en varios pasajes. En Romanos 15, versículo 6, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 3, capítulo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos entender que no podemos separar a Dios de Jesús. No los podemos separar. Lo habíamos visto en el saludo de Pablo. Pablo dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una relación con Dios, con el Dios soberano, el Dios creador de todas las cosas, pero al mismo tiempo tenemos una relación con nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo, ¿no? Todas las bendiciones que hemos obtenido de Dios fueron gracias a Cristo. Entonces, ese es el primer tema, que Pablo agradece a Dios. Ahora, miremos los motivos, el segundo tema, los motivos por los cuales Pablo agradece a Dios. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pero miren lo que dice el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe. Ese es el primer motivo por el cual Pablo da gracias. Pablo da gracias a Dios por la fe de sus hermanos de Colosas, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, su fe, la fe de los colosenses, no estaba depositada en cualquier cosa. No, estaba depositada en Cristo. Ellos tenían fe en Cristo. No, hermanos, si nuestra fe no está depositada vamos a decirlo así, en el objeto correcto, de nada sirve nuestra fe. De nada sirve. Los incrédulos tienen fe en muchísimas cosas. Pero lo importante no es nuestra fe, sino en dónde reposa nuestra fe. Y nuestra fe debe reposar en Cristo, en lo que Él hizo en su obra en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es importante. Nadie es salvo por fe, hermanos. Nadie es salvo por fe. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Eso es importante, en Cristo. Si tu fe está puesta en cualquier otra cosa, tú no vas a ser salvo. Tu fe debe estar puesta en Cristo Jesús. En Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. El Evangelio es salvación. Ahora, es salvación para aquellos que creen en Cristo Jesús. Porque el Evangelio también tiene una advertencia, que si ese pecador no se arrepiente y no cree en Cristo, la ira de Dios permanece sobre él. Jesús lo dijo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Entonces Pablo agradece por la fe de estos hermanos de Colosas, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ese es el primer motivo por el cual Pablo agradece, por su fe. Segundo motivo, y del amor que tenéis a todos los santos. Y del amor que tenéis a todos los santos. Ese es el segundo motivo por el cual Pablo agradece. Uno de los frutos de la fe en Cristo es el amor hacia los hermanos. Hermanos, uno de los frutos de un verdadero cristiano es que él ama a sus otros hermanos. Él ama al pueblo de Dios. Ese fruto es indispensable en la vida de un cristiano. Juan 13,
Versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, dice nuestro Señor Jesús, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Vieron lo que dice Jesús? En esto conocerán si son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Uno de los frutos del Espíritu es amor. Y en 1 de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que en él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si eres cristiano, si eres un verdadero cristiano, si estás en Cristo, tú debes amar al pueblo de Dios. Es un fruto indispensable en la vida de un cristiano, el amor hacia sus hermanos. De hecho, Pablo, si recuerdan a la carta de los Efesios que estudiamos, él agradecía por lo mismo, por sus hermanos de Éfeso, ¿no? Él agradecía a Dios por lo mismo. Primera de Efesios 1, versículo 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Sí, hermanos, el amar a otros hermanos es la característica de un verdadero cristiano. Entonces Pablo agradece por la fe de estos hermanos, por el amor que se tenían estos hermanos unos por otros. Y miremos el versículo 5, el tercer motivo por el cual Pablo agradece a Dios. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza que os está guardada, dice Pablo. Ahora, ¿cuál es esa esperanza, hermanos? ¿Cuál es esta esperanza de la cual Pablo habla aquí? Bueno, esta esperanza es de que algún día estaremos con nuestro Señor para toda la eternidad. Si tú eres cristiano, si tú eres un creyente en Cristo Jesús, tú tienes una esperanza de que estarás con Cristo para toda la eternidad. Esa es la esperanza que está guardada y reservada para todo hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Hermanos, tenemos una herencia que nadie nos la va a poder quitar. Tenemos esa esperanza de que algún día estaremos con nuestro Señor. Esa es la esperanza de un verdadero cristiano. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 4, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y miren lo que dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabremos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Esa es la esperanza que tú y yo debemos, que tú y yo tenemos en Cristo. Y hermanos, esa es la esperanza que frente a cualquier situación adversa, frente a cualquier problema, nos da gozo. Porque sabemos que pasaremos muchas cosas aquí en esta vida, pero nada se va a comparar a lo que nos está reservado en los cielos. Hermanos, estaremos con el Señor para toda la eternidad. Él nos dará un nuevo cuerpo. Ya no habrá tentación, no habrá pecado en nosotros. Seremos semejantes a Él y estaremos para toda la eternidad alabando su nombre.
Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Esa es la esperanza que nos debe dar gozo en medio de las pruebas. Y estos eran los motivos por los cuales Pablo agradecía. Agradecía por su fe, por la fe de los hermanos de Colosas, por el amor de los hermanos de Colosas y por la esperanza que estos hermanos tenían, que era esa esperanza de que algún día iban a estar con el Señor para toda la eternidad, hermanos. Ahora vamos al tercer tema. El Evangelio produce fruto y crecimiento. El Evangelio produce fruto y crecimiento. Quiero que leamos de vuelta el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí la palabra Evangelio significa buenas noticias y se empleaba en el griego para anunciar la buena noticia de la victoria en una batalla. Entonces, el Evangelio es la buena nueva de la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Y el conocimiento de esta esperanza que tenían los hermanos de Colosas viene únicamente por la palabra de verdad, que es el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no habla de nosotros. El Evangelio no nos pone a nosotros para que nosotros tengamos la gloria, sino a Cristo. El Evangelio trata de Cristo, trata de lo que Él hizo en esa cruz. Nosotros como cristianos debemos cada día crecer más y más en el Evangelio. Es triste, pero hay muchos cristianos que lo único que saben acerca del Evangelio y lo único que te pueden decir es que Jesús murió por mis pecados, ya está. Pero no, hermano, el Evangelio es mucho más profundo que eso. Un predicador, Paul Washer, decía que podemos pasar todo el resto de nuestras vidas estudiando el Evangelio y aún así no entender nada del Evangelio. El Evangelio es el mensaje en el cual nosotros debemos de predicarnos todos los días, hermanos. De recordar todos los días lo que ha hecho Cristo en esa cruz, venciendo a Satanás, venciendo el pecado, venciendo la muerte, dándonos la salvación, hermanos, llevando la ira de Dios, resucitando al tercer día, hermanos. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesús por nosotros. Y esa esperanza que nosotros tenemos reservada en los cielos viene únicamente por medio del Evangelio. Nosotros conocemos esa esperanza únicamente por la palabra de verdad que es el Evangelio. Y es interesante porque aquí Pablo dice por la palabra verdadera. Verdadera. Hermanos, no hay varias verdades. No es, aquí no importa que cada uno tiene su verdad, no, eso es mentira, no hay varias verdades. Hay solo una verdad y la verdad es la verdad de Dios. Hoy todo el mundo quiere tener su verdad, hoy todo el mundo quiere tener su religión. No, pero yo pienso esto y vos pensás esto y bueno, viste, yo te respeto. No. La verdad es una y es la verdad de Dios. Es el Evangelio de Cristo. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Vieron lo que dice Pablo? Que ha llegado hasta vosotros. Recuerden que él está hablando del Evangelio. El Evangelio había llegado a los hermanos de Colosas. Colosenses era una ciudad pagana. Estos creyentes de Colosas antes eran paganos y ellos ahora habían creído en el Evangelio de Cristo y se habían convertido. Ellos habían escuchado el Evangelio. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Cualquier cosa? No, el oír la palabra de Dios. Estas personas eran incrédulos, hermanos, antes de venir a Cristo. Y ellos tuvieron que escuchar el Evangelio y luego que escucharon el Evangelio se arrepintieron y creyeron en Cristo y fueron salvos. Y como verdaderos convertidos estaban dando frutos. Un verdadero cristiano, alguien que de verdad se arrepiente, alguien que de verdad ha creído en Cristo, produce frutos en su vida. Hay un cambio radical. Por eso Pablo dice, lleva fruto y crece también en vosotros.
Hay personas que dicen, no, yo he tenido un encuentro con Jesús, pero ahora su vida sigue igual. Sigue en el mismo pecado, se sigue comportando de la misma manera que antes, habla igual que antes, piensa igual que antes. No hay ningún cambio en su vida y eso es mentira. Esas personas que dicen que han tenido un encuentro con Jesús y siguen igual que antes es mentira. No tuvieron ningún encuentro. Si de verdad te has arrepentido, si de verdad has creído en Cristo, vas a producir frutos en tu vida. Hay un cambio radical, hay un nuevo nacimiento. Y eso se tiene que ver en alguien que de verdad profesa fe en Cristo. Versículo 6 de vuelta. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Eso es importante también. El Evangelio no es limitado a un grupo de personas. Como dice John MacArthur en su Biblia de estudio, el Evangelio trasciende todas las fronteras étnicas, geográficas y políticas. Por eso nuestro Señor Jesús nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Y será, en Mateo 24, versículo 14, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y de vuelta a Romanos 1, 16, que ya lo vimos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermano, el Evangelio no podemos limitarlo nada más a un grupo de personas. Nosotros como cristianos debemos predicar el Evangelio a todas las personas. Ahí donde estamos debemos ser testimonio como cristianos. Debemos predicar el Evangelio. En tu estudio, en tu universidad donde estudias, predicar el Evangelio. En tu trabajo, predicar el Evangelio. En tu familia, predicar el Evangelio. En tu barrio, predicar el Evangelio. Ahí donde Dios te ha colocado, tú debes ser un testimonio. Tú debes ser luz, debes ser sal. Y si quieres que esas personas que te rodean vengan a Cristo, tú debes de predicar el Evangelio. A veces oramos, ¿no? Oh, Señor, toca a mi familia, que vengan a Cristo, a mis amigos, a mis vecinos. Ahora, nunca predicamos el Evangelio. Y hermanos, Dios, a través de su palabra, dice que los pecadores van a venir a Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, orá a Dios para que Él pueda traer a esas personas a Cristo, pero también orá para que Él te abra puerta, para que tú puedas predicar el Evangelio. Porque ese es el medio que Dios va a utilizar. Muchas veces ponemos como excusa nada más el testimonio. No, el testimonio. Sí, el testimonio importa, hermano. Y es importante que tú cuando prediques tengas un buen testimonio como respaldo. Pero también, como dice Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú no hablas, si tú no predicas el Evangelio, si tú no hablas acerca de Cristo, ¿cómo las personas van a venir a Cristo? ¿Cómo? Es imposible, hermanos. Entonces, es importante tu testimonio, pero no te justifiques solamente en eso. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Se calcula que al final del primer siglo, el 10% de los habitantes del Imperio Romano profesaban ser cristianos. Hermanos, el Evangelio se expande y hasta el día de hoy se sigue expandiendo. Hay muchos lugares donde predicar el Evangelio es muy peligroso, donde decir que sos cristiano te puede costar hasta la vida, hermanos. Y el Evangelio está llegando a esos lugares. Y damos gracias a Dios por esos misioneros que están yendo a aquellos lugares. El Evangelio se expande por todo el mundo y se va a expandir. Hay muchos lugares que todavía el Evangelio no ha llegado, pero va a llegar. El reino de Dios va a seguir avanzando y aquellos que han sido escogidos de antes de la fundación del mundo, todos aquellos a los cuales Dios escogió, van a venir a Cristo en arrepentimiento y fe por medio de la predicación del Evangelio. La iglesia de hoy no necesita estrategias. La iglesia de hoy no necesita mejores actividades. La iglesia de hoy necesita volver al Evangelio y predicar el Evangelio de Cristo. Volvamos al versículo 6, hermanos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. ¿Vieron lo que dice Pablo? Lleva fruto y crece en vosotros. El fruto quiere decir
que la predicación del Evangelio produjo un efecto en estos hermanos de Colosa. Y el crecimiento que produce es a nivel tanto individual como a nivel de la iglesia. Un cristiano crece en su vida como cristiano y eso también produce crecimiento en la iglesia. En Mateo 13, nuestro Señor Jesús, Mateo 13, versículo 3, nuestro Señor Jesús dice esto: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 70 y cual al 30 por uno. ¿Vieron lo que dijo Jesús? Una de esas semillas cayó en buena tierra y dio fruto. Hermanos, cuando un pecador se arrepiente verdaderamente, se ha dado cuenta que es un pecador, se ha dado cuenta que merece el infierno y corre a Cristo, creyendo únicamente en Él como su único mediador, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y cree únicamente en Jesús, esa persona va a dar frutos en su vida. Va a dar frutos. En menor o mayor medida, pero va a dar frutos. Por eso, aquel cristiano que no produce frutos debería cuestionarse si de verdad es cristiano. Debería cuestionarse si de verdad está en Cristo. Porque una persona que de verdad ha creído y se ha arrepentido, esa persona no va a permanecer igual. No va a permanecer igual. Y Pablo dice, desde el día que oísteis, desde que escucharon el Evangelio, estos hermanos de Colosas, su vida fueron cambiadas radicalmente, produciendo frutos. Y recuerden el trasfondo del cual venían estos hermanos de Colosas. Ellos rendían cultos a los ídolos, eran paganos, había toda fornicación, toda sexualidad dentro de esos cultos. Y hermanos, ellos al escuchar el Evangelio, sus vidas cambió radicalmente. Cuando yo vine al Señor, toda mi vida cambió, hermano. Toda mi vida. Mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Ya le tenía asco a las cosas que hacía antes. Odiaba lo que hacía antes y amaba lo que odiaba antes. Ahora amo la santidad. Ahora me interesan las cosas del Señor. Ahora me interesa llevar una vida que agrade a Dios. ¿Y eso por qué, hermanos? Y eso es lo que se llama el nuevo nacimiento, la regeneración por parte del Espíritu Santo. Alguien que de verdad ha venido a Cristo no va a permanecer igual, no permanece igual. Y si queremos crecer en nuestras vidas como cristianos, necesitamos el Evangelio. Sujel Michelén, él dice estas palabras: el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. No es el curso inicial que uno toma para convertirse. El Evangelio es la atmósfera y el mensaje en que nosotros debemos zambullirnos todos los días de nuestra vida. El Evangelio es de la A hasta la Z de la vida cristiana. Recuerden una de las herejías que estaba viendo en esta iglesia, hermanos. Habían falsos maestros, habían unos herejes que estaban diciendo que tener a Cristo no era suficiente, que tú necesitabas algo más, necesitabas una experiencia mística, algo más por fuera de Cristo para poder estar completo. Pero hermano, eso es una herejía. Primero, porque nosotros ya estamos completos en Cristo. Y segundo, porque nosotros no necesitamos nada en nuestra vida, además del Evangelio, para poder crecer. Nada.
Como dije, no necesitamos estrategias, no necesitamos métodos, no. Necesitamos cada día tener un mejor entendimiento del Evangelio, un mejor entendimiento de la palabra de Dios, una mejor vida de comunión e intimidad con Dios. Eso es lo que necesitamos. Y si tú quieres crecer en tu vida como cristiano, tú necesitas de eso. Necesitas de eso. Versículos 7 y 8, con eso terminamos. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras fue el fundador de esta iglesia. Y fue quien llevó el Evangelio de Cristo a los colosenses. No fue Pablo, fue Epafras. Entonces, Pablo dice que fue Epafras quien llevó el Evangelio a estos hermanos de Colosenses. Y miren lo que dice Pablo de Epafras. Consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras era un fiel ministro y un fiel servidor de Cristo. Y por medio de Epafras, Pablo había sido instruido por el estado actual de la iglesia de los colosenses, de Colosas. En el versículo 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahí amor en el Espíritu significa que el amor es un fruto que produce el Espíritu de Dios en aquellos que han sido regenerados. Aquellos que estamos en Cristo, tenemos un amor distinto al del mundo. El mundo ama a aquellos que lo aman. El mundo ama de una manera muy distinta a como amamos los cristianos. Y eso es un fruto que produce el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero eso hablaremos más adelante, hermanos. Ahora, como modo de conclusión y aplicación, a la luz de lo que hemos visto hoy, hermanos, acerca de la gratitud, acerca de los motivos por los cuales Pablo agradece a Dios, acerca de si el Evangelio está produciendo frutos y crecimiento en tu vida, déjame preguntarte, ¿eres una persona que agradece a Dios? Nosotros vimos que Pablo agradecía a Dios. ¿Eres una persona que agradece a Dios? ¿Practicas la gratitud en tu vida como cristiano? Y si agradeces a Dios, ¿por qué agradeces? ¿Cuáles son los motivos por los cuales tú agradeces a Dios? Acá vemos que los motivos de Pablo eran todos espirituales. Pablo agradecía por la fe, Pablo agradecía por el amor, Pablo agradecía por la esperanza de estos hermanos. ¿Tú puedes agradecer por lo mismo por tus hermanos? Es importante. Y siempre lo digo, no solamente agradecer por las bendiciones materiales, sino también espirituales. Es muy importante eso también. Cuando un hermano está creciendo, cuando un hermano cada día puede tener una mejor intimidad con Dios, cuando un hermano crece en el estudio de la palabra de Dios, crece en una vida de oración, está utilizando sus dones y talentos para la edificación de la iglesia, eso es un motivo para agradecer a Dios. No solamente debemos agradecer por las cosas materiales. Y hermano, ¿está el Evangelio produciendo frutos en tu vida? ¿Estás creciendo en el entendimiento del Evangelio de Dios? Nosotros debemos ir cada día, cada día creciendo en la gracia de Dios. Hermano, y esto puede ser fuerte lo que voy a decir, pero no te engañes a ti mismo. Si desde el momento que tú has profesado fe y has profesado arrepentimiento, y supuestamente estás en Cristo y no hay ningún fruto, no hay ningún cambio en tu vida, con el mayor amor del mundo te digo, tú te engañas y vas camino al infierno. Tú te engañas. En 1 Juan dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Si tú estás en Cristo, tú no vas a estar igual que antes. ¿Cometerás pecado? Sí, todos cometemos pecados, pero ya no practicamos el pecado. Ahora amamos a Cristo, ahora amamos a Dios, amamos la santidad. Por eso, esas evidencias están en tu vida desde el momento que has venido a Cristo. Sproul una vez decía, la pregunta no es si eres cristiano o no.
La pregunta es, ¿has nacido de vuelta? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque cuando alguien cree en el Evangelio, cuando alguien de verdad se ha arrepentido y ha venido a Dios en arrepentimiento y fe, creyendo únicamente en Cristo, esa persona no va a permanecer igual. No va a permanecer igual. Y para aquellos que no conocen al Señor, hoy hablamos acerca del Evangelio. Y vimos que el Evangelio es la palabra verdadera. Amigo, amiga, que nos estás escuchando, quiero decirte que ese es el Evangelio, esa es la buena noticia de que en Cristo Jesús hay salvación. Nosotros, tú eres un pecador que va camino al infierno, que has transgredido la ley de Dios. Y por causa de tu pecado tú mereces el castigo eterno. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, por su gracia, ha enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, llevando tu pecado, llevando la ira de Dios. La Biblia dice que Él se hizo maldito por nosotros en la cruz. Y Él murió en esa cruz. Y luego resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios. Y Él va a volver por su pueblo, por todos aquellos que han creído en Él. Y será el día más glorioso para aquellos que están en Cristo. Pero para aquellos que no han creído, que han persistido en su pecado, que no han creído en el Evangelio, va a ser el peor día de su vida. Hay un cielo y hay un infierno, amigo, amiga. Y si tú crees en Cristo hoy, Dios te da el don de la vida eterna. Dios te da salvación eterna por medio de Cristo. Él te da reconciliación por medio de Cristo. Podrás ser un hijo de Dios, pasar de muerte a vida, pasar de tinieblas a luz. Ese es el Evangelio. Eso es lo que promete el Evangelio. Esa es la esperanza que aquellos que estamos en Cristo tenemos, de que algún día estaremos con Dios para toda la eternidad, en los cielos. La Biblia dice que Él va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra para su pueblo. Pero el Evangelio también trae una advertencia, amigo, amiga. Que si tú sigues rechazando a Cristo, tú estás caminando por una cuerda floja. Que en cualquier soplo tú vas camino al infierno. Tú no sabes si vas a estar vivo dentro de 5 minutos. Tú no lo sabes. Tienes que venir a Cristo ahora mismo en arrepentimiento y fe. No hay nada bueno en ti. No puedes ganarte la salvación. Tú debes aferrarte únicamente a Cristo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Cree en Cristo y serás salvo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Gracias, hermanos. Damos gracias también al Señor por su palabra y espero que haya sido de bendición. Y el viernes que viene, si el Señor lo permite, volveremos a estar con esta serie expositiva a los Colosenses. Dios los bendiga muy ricamente.